Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Viernes de 19 a 20 horas. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes. Ya los días de a poquito se van acortando. La mañana ya le cuesta salir un poquito más. Todo va a ser la aceleración de a 1 minuto por día. Se termina el mes y la verdad que una temporada sabrosa en noticias, no sé si buenas, pero vamos a hacer corta la presentación. Saben que tanto Prohibido Olvidar como Casi Sábado lo pueden encontrar después en YouTube, en Telegram, con el canal Prohibido Olvidar. Acuérdense de adherirse, tocar la campanita y le va a llegar todas las notificaciones de un montón de datos que a lo largo de los años se han ido acumulando en el canal. Muy bien, Pablo. Vamos entonces ya a la columna internacional de Carlos Juncos. ¿Te perdiste? ¿No sabés lo que está pasando en el mundo? Tranquilo, nosotros te lo resumimos. Atención a todo el mundo. Arrancamos con la columna internacional 2026. Como siempre, con el análisis de quien les habla, Carlos Juncos. Con la colaboración especial de Inaya. Información sin pasaporte. Para entender el mapa. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Aquí estamos con una nueva entrega de la columna internacional para todos ustedes. Como siempre, haremos una pequeña referencia al clima en nuestra querida ciudad de Mar del Plata, que viene teniendo unos días maravillosos, bien de verano con mucho calor en algunos momentos, otros días un poquito más fresco, que es la temperatura a la que estamos acostumbrados los locales, ¿no? Pero por supuesto esto está siendo ampliamente disfrutado por todos nuestros visitantes, los turistas, la gente que viene por unos días a nuestra querida ciudad y también por los locales que aprovechamos a disfrutar de estas maravillosas playas del Atlántico Sur. Bueno, y ahora pasemos directamente a la información internacional. Y para ello, como siempre, vamos a pedirle a nuestra querida compañera Inaya que nos haga un pequeño resumen de las noticias más relevantes de esta semana en el orden internacional. Adelante, Inaya. Esta semana, finales de enero de 2026, la agenda internacional está marcada por una fuerte presión de la administración Trump en múltiples frentes y crisis humanitarias persistentes. Geopolítica y conflictos. Tensión Estados Unidos. Irán. El precio del petróleo se ha disparado ante las amenazas de ataques por parte de Estados Unidos si Teherán continúa su desarrollo de armas. La UE ya ha designado a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Guerra en Ucrania. Putin se comprometió a no atacar Kiev por una semana debido al frío extremo, mientras se prepara una cumbre trilateral con Estados Unidos para el 1 de febrero donde se especula la entrega del Donbass a cambio de seguridad. Crisis en Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, María Corina Machado entregó el Nobel de la Paz a Trump. Hay máxima tensión por las amenazas de Washington hacia Cuba tras este evento. Economía y medio ambiente.
Aranceles de Trump. A partir del 1 de febrero, varios países europeos deberán pagar un arancel del 10% a sus exportaciones hacia Estados Unidos, lo que ha generado rechazo en Francia y Alemania. Groenlandia. Continúa la polémica por la intención de Trump de anexionar la isla, ofreciendo pagos individuales a sus residentes para separarse de Dinamarca. Salud global. Asia está en alerta por un brote del virus Nipah en la India, un patógeno de alta letalidad y sin cura. América Latina, México. El gobierno de Sheinbaum suspendió envíos de petróleo a Cuba, calificándolo como una decisión soberana. Tragedia en Colombia. Un avión comercial se estrelló dejando 15 muertos, incluyendo a un congresista. Bueno, como vemos, el compañero Donald Trump parece que no descansa y está abriendo frentes por todos lados. Realmente es una situación complicada, incluso para él mismo. Creo que está abriendo demasiados frentes en demasiados lugares a la vez. Pero bueno, esa administración sabrá lo que hace porque está poniéndose en contra con gente muy pesada, ¿no? Como los iraníes. Pero me interesaría, Inaya, hablar un poco sobre estos dos temas, ¿no? Estos temas claves de esta semana. A ver, ¿qué me contás? Aquí tienes los detalles claves sobre los dos focos de mayor tensión esta semana. Negociaciones Rusia-Ucrania, Abu Dhabi. Las conversaciones trilaterales mediadas por Estados Unidos, con la participación de Jared Kushner y Steve Witkoff, han llegado a un punto crítico en Abu Dhabi. El escollo del Donbass, el Kremlin, exige la retirada incondicional de las tropas ucranianas de toda la región del Donbass como requisito para un alto el fuego permanente. Estatus de la OTAN. Se negocia la neutralidad de Ucrania y la reducción de su ejército para que no represente una amenaza futura para Rusia. Gesto de buena voluntad. Putin ha aceptado una tregua temporal de una semana sin ataques aéreos sobre Kiev debido a las gélidas temperaturas. Escalada de tensión con Irán. La situación ha pasado de la presión económica a la amenaza militar directa. Armada masiva. Trump anunció el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el Golfo Pérsico, describiéndolo como una flota más grande que la enviada a Venezuela. Ultimátum nuclear. Washington exige un nuevo acuerdo que limite el programa nuclear iraní o enfrentarán ataques peores que los ocurridos en junio pasado. Sanciones a la flota fantasma. El Tesoro de Estados Unidos sancionó a 9 petroleros que evadían el embargo para financiar la represión interna en Irán, donde las protestas ya dejan más de 5.000 muertos y un apagón masivo de Internet. Sí, evidentemente estos dos focos de conflicto son los de mayor tensión, sobre todo el conflicto con Irán, porque el conflicto Rusia con Ucrania parece estar encaminado a una solución, lo que se sabía desde el principio, digamos, ¿no? Rusia se va a quedar con el pedazo de territorio que quiera y Ucrania se va a tener que joder, digamos, porque tampoco va a poder entrar a la OTAN, ni mucho menos. Bueno, más allá de que sea una decisión difícil, yo creo que es hora de terminar ya con esa guerra. El tema es que se está viendo este nuevo foco con Irán, que puede tener repercusiones en el resto del mundo. Recordemos que Irán probablemente no participe de una guerra abierta, pero sí de ese tipo de guerra que hacen ellos, que es, digamos, atentados en todo el mundo, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona esa cuestión. De todas maneras, hablemos un poco, volvamos a casa, volvamos al patio, volvamos acá al barrio, y hablemos un poco de Venezuela. A ver, ¿qué te parece, Inaya? ¿Qué me contás sobre la situación en Venezuela actualmente? Venezuela vive una transición forzada y caótica tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos. Fuerza Delta, el pasado 3 de enero. Actualmente, el país se encuentra en un limbo político con los siguientes puntos clave. Gobierno interino. Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada y mantiene diálogos con la administración Trump para desbloquear activos y normalizar vuelos comerciales, bajo la estricta supervisión de Washington. Situación de Maduro. Se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Se declaró prisionero de guerra y espera juicio por cargos de narcotráfico para marzo. Oposición. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, presiona por una transición real y la liberación de todos los presos políticos, aunque Trump ha mostrado pragmatismo al negociar directamente con sectores del chavismo que aún controlan las armas. Control económico. Estados Unidos ha impuesto que Venezuela presente un presupuesto mensual a la Casa Blanca para fiscalizar los ingresos petroleros y asegurar el pago de deudas. Muy interesante, Inaya.
como siempre, cada uno está contando la historia que quiere, ¿no? Ahora Machado se declara, Machado no, Maduro se declara prisionero político de guerra, prisionero de guerra, una cosa re loca realmente. Bueno, de todas maneras, cada uno cuenta la historieta que quiere. Ahora, lo que me pregunto es qué está haciendo María Corina Machado en Estados Unidos, ¿no? ¿Está haciendo alguna gestión? ¿Se está moviendo de algún lado? ¿A vos qué te parece? María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, actúa como la figura de legitimidad moral en la transición venezolana. Recientemente se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump para entregarle simbólicamente su galardón y discutir su posible rol en el nuevo esquema político. Aunque Trump colabora directamente con la presidenta interina Delcy Rodríguez, Machado presiona desde Washington por una transición democrática ordenada y el regreso de la libertad a Venezuela. Tras su reciente reunión en la Casa Blanca con Donald Trump, el papel de Machado se centra en ser la voz de la legitimidad democrática frente al pragmatismo de Washington. Estos son los puntos clave de su actividad en Washington esta semana. Presión por una transición real. En su reunión con el secretario de Estado Marco Rubio, Machado exigió que el proceso no se limite a acuerdos petroleros con el chavismo, sino que incluya una ruta clara hacia elecciones libres, gestión de presos políticos. Denunció que, aunque ha habido más de 300 liberaciones, aún quedan más de 700 personas detenidas y se han registrado nuevos arrestos bajo el mando de Delcy Rodríguez. Contrapeso diplomático. Mientras la Casa Blanca elogia la cooperación de Delcy Rodríguez, Machado actúa ante la OEA y el Capitolio para recordar que el control de las armas sigue en manos de figuras del antiguo régimen. Simbolismo del Nobel. Al entregarle su medalla del Nobel a Trump, buscó comprometer personalmente al presidente con la causa venezolana, aunque Trump ha priorizado la estabilidad económica y el control del petróleo. Muy bueno tu informe. Me causa un poco de gracia porque este señor Trump no ha tenido ningún reparo, ¿no?, en decir con toda claridad que lo único que le interesaba era el petróleo y hacer su negocio, y bueno, negociar con la dictadura que está o con quienes sea que esté el gobierno, digamos, sobre todo imponiendo sus medidas y sus decisiones, ¿no? Así que así están las cosas en Venezuela en este momento, y además está todo este tema de los presos políticos que están siendo liberados, pero no todos, ¿no? Y bueno, nosotros estamos aquí con algunos argentinos también que todavía están detenidos y que no han aparecido, que no se los ha liberado. Probablemente esto tiene que ver con esta disputa bien puntual que tiene el presidente argentino con Venezuela, ¿no? Entonces, probablemente Venezuela le está haciendo sentir el peso de esas decisiones. Bueno, como siempre se nos ha agotado el tiempo, así que nada más que desearles a todos un excelente fin de semana. Muchas gracias, Inaya, por tu colaboración y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. El consumo no aparece, se desplomaron las ventas en supermercados, el INDEC midió un fuerte retroceso de las compras en noviembre, en otro síntoma del freno del consumo masivo. El consumo masivo sigue sin dar señales de repunte. El INDEC midió otro fuerte retroceso de las ventas en supermercados y mayoristas durante el mes de noviembre, que son los últimos datos que tenemos, mientras que en los shopping el comportamiento fue dispar. Los informes publicados por el INDEC dan cuenta de una caída de las ventas en los supermercados del 2,8% respecto a noviembre del 2024 y del 3,8% contra octubre del 2025, el peor dato intermensual de los últimos 2 años. El único dato positivo para el gobierno es que el acumulado enero-noviembre del 2025 sigue dando un positivo del 2,2% respecto a igual periodo de 2024. Pero en el dato mes a mes solamente hubo 4 meses con variación positiva y de las últimas 8 mediciones solo octubre dio bien. El deterioro también se sintió en los autoservicios mayoristas,
donde las ventas cayeron en noviembre 8,3% respecto al mismo mes del año anterior. En los primeros 11 meses del 2025, el acumulado da una caída del 7,7% contra el mismo periodo del 2024. En los centros de compras, las ventas en noviembre disminuyeron 2,3% con respecto a octubre. Bien, no son buenos datos. Vamos ahora a la nota de Pablo Aceto. El gobierno porteño y el nacional deben explicar los incentivos detrás de la brutalidad policial hacia jubilados. El artículo que compartís presenta una denuncia sumamente grave de Pablo Aceto EC, quien no solo repudia la violencia física hacia un jubilado con muletas, sino que introduce un concepto alarmante en el debate público argentino: la sospecha de incentivos sistemáticos detrás del abuso policial. Aquí te detallo los puntos centrales de su análisis y el contexto de las comparaciones que realiza. 1. La denuncia del caso puntual. El disparador fue la agresión filmada de un policía de la ciudad contra un manifestante con discapacidad. Lo que para muchos fue un exceso de fuerza, para Aceto es un síntoma de algo más profundo. Falsa acusación. Se intentó vincular al hombre agredido con el robo de una moto, una táctica que el dirigente califica como una fabricación de delito. Vulnerabilidad ciudadana. El foco está en cómo un ciudadano queda indefenso ante un funcionario público que utiliza su poder para armar una causa. 2. El concepto de falsos positivos. La referencia de Aceto a Colombia, 2002 a 2008, es técnica y política. En ese contexto, los falsos positivos fueron ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros para que los militares obtuvieran bonificaciones económicas, ascensos rápidos, días de descanso. Aceto sugiere que en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, con Gendarmería, podría estarse gestando una distorsión del sistema de premios, donde la agresividad en la represión o la efectividad en detenciones, aunque sean fraguadas, sea recompensada. 3. El cuestionamiento a la gestión política. El dirigente reparte responsabilidades en 2 niveles. Cava, Jorge Macri. Lo intima a explicar si existen estos incentivos. La falta de respuesta es interpretada por Aceto como una forma de complicidad o promoción de estas tácticas. Nacional. Cuestiona la prioridad de las fuerzas federales. La pregunta sobre si el que golpea a un jubilado gana más que el que cuida la frontera apunta directamente a las prioridades presupuestarias y operativas del Ministerio de Seguridad. Resumen de la postura: para Aceto, el peligro no es solo el golpe, sino la motivación oculta. Si el policía cree que violentar manifestantes o inventar delitos le traerá beneficios laborales, la seguridad democrática está en riesgo. Denuncia penal contra la armadora de Pareja, que usó datos de personas con discapacidad para la campaña. Crece el escándalo sobre el uso del padrón de la Andis para hacer territorio. El municipio de Tres Arroyos pide investigar a dirigentes de La Libertad Avanza. Ahora, en el municipio de Tres Arroyos presentaron una denuncia penal pidiendo que se investigue el posible delito de acceso ilegítimo y revelación indebida de datos por parte de dirigentes de La Libertad Avanza en la 6ª sección. Es por la filtración de chat del grupo de WhatsApp de La Libertad Avanza en la 6ª, donde la responsable seccional, la actual concejal bahiense Franca Grippo Harrington, propuso usar el padrón del programa e incluir salud para hacer territorio. Eso 2 meses antes de que estallara el caso de las coimas en la Andis.
Frente a esas filtraciones en el municipio de Tres Arroyos, a cargo del masista Pablo Garate, se formuló una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 16 para que se investigue si hubo distribución y uso proselitista de datos de personas con discapacidad en el distrito por parte de dirigentes de La Libertad Avanza. Al denunciar una agenda de la crueldad por parte del gobierno libertario en materia de discapacidad, Andrea Elgar, coordinadora del área de discapacidad del municipio de Tres Arroyos, dijo: mientras había gente en todo el país tratando de no perder 300.000 pesos, había gente distribuyendo estos datos para hacer proselitismo. Bien, dejamos acá. Pablo, vamos ahora a la columna de Carlos Matos. El respeto a los símbolos no es idolatría. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. Vamos a referirnos a un hecho ocurrido aquí en la ciudad de Mar del Plata. Hace unos días, recorriendo portales digitales de la ciudad, me enteré que la bandera que había sido reemplazada en la zona del Golf tenía los colores de un solo lado. Es decir, según estos portales, de un lado se veía el celeste, el blanco, el sol, y del otro no había nada. Me quedé verdaderamente sorprendido porque, por un lado, habría que ver o discutir si eso es la bandera nacional. Por otro lado, por otra parte, ¿es una forma de ahorro? ¿Por qué esa falta de respeto al símbolo patrio que nos unifica? Me adelanto en aclarar que lo mío no es una posición patriotera en absoluto, ni de idolatría hacia un símbolo. Entiendo que uno en cada bandera debe ver las demás banderas de las otras naciones y respetar las demás banderas y a las otras naciones. Dicho esto, vino a mi memoria aquellos días de la infancia en la escuela 504, cuando nuestra maestra de segundo y tercer grado, la señora María Marta Iturralde de Arona, nos explicaba a quienes éramos sus alumnos y alumnas, personas ciegas y con baja visión, cómo estaba constituida la bandera, el escudo, con material adaptado. Por supuesto que esto ya muchos lo habíamos visto desde el jardín, pero la dedicación de la señora María Marta en hacer banderas con distintas texturas, una textura para el celeste, otra textura para el blanco, una textura diferente para el sol, nos dio la posibilidad de apropiarnos del símbolo y de amar a nuestra bandera con una mayor conciencia. Después vino el recuerdo del cuarto grado, cuando hacíamos la promesa de fidelidad a la bandera. Y en aquel momento la maestra decía que nuestra bandera no había sido atada a ningún carro triunfal de ninguna potencia extranjera. Y por supuesto esa oración a la bandera
de Prilidiano Pueyrredón, que repetíamos desde el primer grado sin entender mucho, llevados por el sonido de las palabras, pero que a medida que pasaban los años iban adquiriendo significados distintos y mucho más profundos. ¿Cómo no recordar también cuando, por votación de nuestras compañeras y compañeros, teníamos el orgullo, la satisfacción de pasar a la bandera para izarla? Pasar a la bandera era un orgullo sano, porque además, insisto, no era una designación a dedo. Lo elegían los mismos compañeros y las mismas compañeras. Es decir, que la bandera no solo es un símbolo que representa a un país con su lengua, con sus diversidades de lenguas, con su multiplicidad de naciones, porque en la Argentina hay distintas naciones de pueblos originarios también. La bandera representa también la infancia, esa infancia de la que tantas veces hablaba René María Rilke. René María Rilke, al decir que la infancia es la patria del hombre, hoy diríamos la patria de la humanidad, era consciente que las infancias se desenvuelven en diferentes países. Y qué bueno que esa patria de la infancia concuerde y sea la fuente para construir una patria mucho más grande, solidaria. Una frase de la oración a la bandera de Prilidiano Pueyrredón decía: símbolo de civilización y garantía de justicia. Una justicia que se puede entender de manera aritmética y también de manera distributiva. Una justicia en la que entramos todos los colectivos. Todo eso representa la bandera. Habría que recordarle a los funcionarios que además la bandera nacional tiene un determinado color de celeste al que debe ajustarse. Entiendo que las normas IRAN regulan ese color. 2 franjas celestes, una franja blanca, y el sol central también tiene sus características. Debe poseer 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros, un total de 32 rayos, siguiendo la orientación de la rosa de los vientos, es decir, los rayos rectos se empiezan a colocar a partir de la orientación de la rosa de los vientos y así se van intercalando, un total de 32 rayos. Antes había 2 banderas, una sin sol y la otra con sol, llamada bandera de guerra. Pero desde la época de la democracia, en el gobierno del doctor Alfonsín, todas las banderas deben llevar el sol. Es decir, la bandera no se puede pintar de cualquier manera y hay que respetar el protocolo. Hay que respetarlo porque detrás de cada bandera hay todo esto que compartí y seguramente muchas otras cosas que ustedes, queridos oyentes, queridas oyentes, podrán sumar. La bandera es un símbolo de igualdad y es un símbolo que nos unifica. Esperemos que no vuelva a repetirse esto de poner cualquier bandera despreciando un símbolo como que les da lo mismo.
¿Habrá sido un criterio de mero mercado? ¿Habrá sido porque la bandera pintada de un lado y del otro no era más barata? Terrible signo de los tiempos, terrible y tremendo signo del paleoliberalismo que estamos viviendo, que ya afecta los símbolos patrios. Simplemente apelamos a una toma de conciencia. Esto no pretende ser una clase de formación cívica, lejos de eso. Simplemente es apelar a la memoria de una persona ya grande, de un abuelo que trata de transmitir a las generaciones siguientes el sentido y el respeto de nuestro símbolo patrio, de la bandera nacional. Que la bandera flamee sobre todos los argentinos y las argentinas y que sea garantía de justicia. Nos encontramos el viernes próximo cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Augusto Costa cruzó a Daniel Scioli por los números del comienzo de la temporada de verano. La temporada de verano 2026 volvió a ser eje de una disputa entre el gobierno bonaerense y la gestión nacional. El cruce se dio entre el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, luego de que este último compartiera en sus redes sociales un mensaje celebrando el movimiento turístico en lo que va de enero. Daniel, el sector turístico necesita políticas públicas serias, no funcionarios que militan gráficos y porcentajes que no dicen nada. Esto es lo que dice Augusto Costa, funcionario de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, dejamos acá. Vamos ahora a escuchar la columna de Alberto Cortés, El nuevo desorden mundial. Tal como en su primer mandato, Trump intenta desarrollar una propuesta bastante distinta a la de los demócratas globalistas. Aunque el objetivo es el mismo, compartido por todas las élites estadounidenses: intentar detener y revertir la pérdida relativa del poder de Estados Unidos en el mundo. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991 y hasta el momento en que Rusia intervino con asistencia militar determinante en la guerra civil en Siria en 2015, los Estados Unidos dominaron el planeta en un grado muy superior a los sueños de Hitler que, consciente de sus limitaciones, se conformaba con Europa. Habían emergido de las dos guerras mundiales, en especial la segunda, con un poder arrollador, intactas sus estructuras físicas básicas, porque las guerras se desarrollaron fuera de su territorio e incluso ayudaron a potenciar las industrias estadounidenses, en especial la bélica. Esto les permitió subordinar cada vez más fuertemente al imperialismo dominante anterior, el británico, y a los europeos en general. El enorme y veloz desarrollo de la Unión Soviética, desde un país atrasado y semifeudal en 1917 a uno industrial en la preguerra, y luego su recuperación en base de esfuerzo propio, sin plan Marshall, llegaron a poner a ese Estado en un lugar de competencia con Estados Unidos e inclusive con ventaja, como lo demuestran los primeros satélite artificial, ser vivo en el espacio y astronauta, todos soviéticos y no norteamericanos. Entre 1945 y 1991, Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron una competencia en casi todos los terrenos que perdió la Unión Soviética
porque una superestructura estatal e ideológica rigidizada por décadas de estalinismo fue incapaz de superar los desafíos del desarrollo de las fuerzas productivas, en especial la tecnología. Se cumplió uno de los principios básicos del marxismo. Cuando el desarrollo de las fuerzas productivas no es acompañado por una adecuación de esa superestructura, se acumulan tensiones que culminan con el estallido de todo el sistema. Antes de Siria, Estados Unidos habían invadido, derrocado gobiernos y atomizado países a su antojo: Afganistán, Irak, Libia, Yugoslavia. Pero en Siria, cuando la secretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton, hacía públicamente planes para el derrocamiento inminente de Bashar al-Assad, transición en su jerga, Rusia demostró que en los 15 años de gobierno de Vladimir Putin había recompuesto su autoestima nacional y su capacidad militar desde el piso por donde las había arrastrado Boris Yeltsin en la década del 90. 9 años después, concentrada Rusia en la guerra de Ucrania, un miembro de Al-Qaeda, apoyado subterráneamente por Estados Unidos e Israel, reemplazaría a Assad, pero eso fue otro proceso posterior. En 2015, Obama y Clinton fracasaron. Muerto en 1976 Mao Zedong, China emprendió otro camino distinto para encarar esa contradicción entre su superestructura, supuestamente un modelo de socialismo, y las nuevas fuerzas productivas, y logró tasas de crecimiento y desarrollo inigualadas, reemplazando a los Estados Unidos como primera potencia económica, si se computan los PBI con el más realista criterio de paridad de poder adquisitivo. Se podrá discutir si eso es socialismo, como sostiene el PC chino, o no, etc. Pero lo cierto es que la primera potencia industrial del planeta está hoy allí. Otros poderes, algunos regionales, como India, Irán, Turquía, emprendieron caminos propios, desafiando con frecuencia los mandatos estadounidenses. Y América Latina, con Chávez a la cabeza, hizo lo propio. Aunque UNASUR desapareció de hecho y la CELAC está debilitada, experiencias como las de México, Colombia, Cuba, Venezuela y Brasil muestran la supervivencia de ese proceso. Trump, con mayor respaldo inicial de las élites empresariales estadounidenses que en su primer mandato, emprendió un camino más agresivo. En lo interno con los migrantes, que lo está llevando a enfrentamientos sin precedentes y la posibilidad de perder las elecciones legislativas de noviembre. En lo internacional profundizó el pateo de tablero, ignorando de hecho prácticamente todas las reglas, acuerdos y compromisos que su país había acordado e incluso liderado desde el fin de la Segunda Guerra, aunque muchas veces los había violado, pero siempre intentando torcer argumentos para que pareciera que no. No conforme con hacerlo de facto, retiró además al país de más de 60 organismos internacionales. Las Naciones Unidas, desde hace rato un organismo poco eficiente, quedaron más pintadas que nunca antes, e incluso intenta la fantochada de instalar un Consejo de la Paz, presidido por él, que aspira en la práctica a reemplazarlas. Fiel a su estilo empresarial, amagó con invadir Groenlandia, posesión de su aliada en la OTAN, Dinamarca, lo que habría significado el fin de la OTAN, para terminar encaminando hacia un mayor control militar y de sus riquezas minerales, los nuevos acuerdos en ciernes entre Estados Unidos y el reino escandinavo. En la reunión de Davos, el primer ministro canadiense Mark Carney hizo un muy llamativo discurso en el que planteó el fin de las grandes alianzas estables y la necesidad de que cada país establezca acuerdos parciales, tema por tema, con cualquier otro u otros con los que coincida, para fortalecer su posición propia en un mundo ahora casi impredecible. La soberanía de Canadá había sido también amenazada por Trump repetidamente. Que además de matón es un fanfarrón, presenta la situación de Venezuela como si él mandara ahora allí. Lo cierto es que el secuestro del presidente constitucional y su esposa, ensayando armas novedosas y en un operativo sorpresa, además de la flota que tiene en el Caribe, lo coloca en una posición de mayor fuerza para negociar con el gobierno chavista. Pero lo que ocurre hoy es eso, hay una negociación, hay continuidad de las autoridades constitucionales y el pueblo está en una movilización permanente en reclamo de su presidente. Estados Unidos tiene fuerza militar muy superior, pero Venezuela sabe que el interés de Trump son las reservas petroleras más grandes del mundo. Las compañías norteamericanas a las que el dictador estadounidense convocó para invertir allí, manifestaron reticencias por la complejidad del proceso que permitiría pasar de reservas a producción real.
Si Estados Unidos invadiera el país, el alto nivel de organización popular existente determinaría una guerra prolongada de todo el pueblo que podría terminar en un desastre para Estados Unidos peor que Vietnam o Afganistán. Ni hablar de los proyectos petroleros, todo lo contrario a lo que requiere MAGA. Venezuela está flexibilizando su legislación petrolera en función de la negociación en curso. El país viene creciendo a muy buen ritmo en los últimos años, después de la debacle generada por la guerra económica y de sabotaje dirigida por los Estados Unidos. Acuerdos petroleros adecuados podrían potenciar este desarrollo, además de incluir la libertad del rehén y su esposa. Corina Machado, la líder terrorista cuya falta de sustento social fue blanqueada por el propio Trump, está entonces fuera de juego. El gobierno bolivariano hasta se puede dar el lujo de liberar a muchos sospechosos de terrorismo. Si se les ocurriera poner una bomba, como han puesto centenares, el primero en retarlo sería Trump, que antes proveía el explosivo. El mundo cambia y un cierto orden y previsibilidad de 60 años desapareció. Está por verse, y es poco probable, que todo esto genere un fortalecimiento estable de Estados Unidos, menos de sus títeres como Milei. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Chico Buarque, Construcciones. Saludos para todos.